Cuando María recibió la llamada de su mejor amiga esa mañana de martes, jamás imaginó que su mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse como un castillo de naipes. Llevaba 5 años casada con Alejandro, un hombre que parecía salido de sus sueños más románticos, exitoso arquitecto, atento, cariñoso y con esa sonrisa que había conquistado su corazón desde el primer día que se conocieron en aquella cafetería del centro. Su matrimonio era la envidia de todos sus conocidos, esa pareja que parecía tenerlo todo resuelto, que publicaba fotos perfectas en redes sociales y que nunca discutía en público. Pero la vida tiene una manera cruel de enseñarnos que las apariencias pueden ser terriblemente engañosas. Aquella mañana, mientras preparaba el desayuno favorito de su esposo como cada día durante los últimos 5 años, su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Carmen, su amiga de la universidad, aquella que siempre había sido demasiado directa para su propio bien, pero cuya lealtad nunca había puesto en duda. La voz de Carmen sonaba extraña, nerviosa, como si estuviera luchando contra sí misma para decidir si hacer esa llamada o no. Las palabras que salieron del teléfono golpearon a María como un martillo contra el cristal. Carmen había visto a Alejandro la noche anterior en un restaurante del otro lado de la ciudad, pero no estaba solo. Estaba con una mujer joven, rubia, elegante, y la manera en que se comportaban juntos no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Se tomaban de las manos, se besaban, compartían esa complicidad íntima que solo existe entre dos personas que se conocen muy bien, demasiado bien para ser simples amigos o colegas de trabajo. María sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en arena movediza. Su mente comenzó a repasar cada detalle de los últimos meses, cada excusa de Alejandro para llegar tarde, cada viaje de trabajo que parecía extenderse más de lo necesario, cada vez que había evitado su mirada cuando ella le preguntaba sobre su día. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera que le revolvía el estómago y le quitaba el aire de los pulmones. Durante días, María luchó contra la tentación de confrontar directamente a su esposo. Parte de ella esperaba que todo fuera un malentendido, que Carmen se hubiera equivocado, que existiera una explicación lógica para lo que había visto. Pero otra parte de ella, esa intuición femenina que rara vez se equivoca, ya sabía la verdad. Comenzó a observar más detalladamente el comportamiento de Alejandro, y cada pequeño gesto, cada conversación telefónica susurrada, cada nueva prenda de ropa que aparecía en su guardarropa confirmaba sus peores sospechas. La situación se volvió insostenible cuando María decidió seguir a su esposo una tarde que él había dicho que tenía una reunión importante con un cliente. En lugar de dirigirse a su oficina, Alejandro condujo hasta un edificio residencial en una zona exclusiva de la ciudad. María observó desde su automóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharse desde la calle, como su esposo ingresaba al edificio con la familiaridad de quien conoce perfectamente el camino. 2 horas después, cuando Alejandro salió del edificio acompañado de la misma mujer que Carmen había descrito, María supo que su matrimonio había terminado, aunque él aún no lo supiera. Pero lo que María no sabía, lo que no podía ni siquiera imaginar en ese momento de dolor y traición, era que la historia que estaba a punto de desarrollarse la llevaría por caminos que nunca había considerado posibles. Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa con su sonrisa habitual y sus mentiras ensayadas sobre la reunión de trabajo, María tomó una decisión que sorprendería a todos los que la conocían. En lugar de explotar en reproches y lágrimas, en lugar de confrontarlo con las evidencias de su infidelidad, María decidió jugar un juego diferente. Sonrió, le preguntó sobre su día, le sirvió la cena y actuó como la esposa perfecta que había sido durante 5 años. Pero detrás de esa fachada de normalidad, María estaba tramando algo que Alejandro nunca vería venir. Tenía un plan, uno que requería paciencia, inteligencia y una frialdad que ella misma desconocía que poseyera. No se trataba solo de venganza, aunque eso formaba parte de la ecuación. Se trataba de justicia, de recuperar su dignidad y de asegurarse de que cuando todo terminara, ella saldría victoriosa de una situación que parecía haberla convertido en víctima. Lo que Alejandro no sabía era que María tenía secretos propios, recursos que él nunca había sospechado, y contactos que podrían cambiar completamente las reglas del juego que él creía estar jugando. La mujer tímida y complaciente que había desairado en su búsqueda de emociones nuevas estaba a punto de revelarse como alguien completamente diferente, alguien capaz de mover piezas en un tablero que él ni siquiera sabía que existía. Mientras Alejandro continuaba con su doble vida, creyendo que había logrado engañar perfectamente a su esposa, María comenzó a poner en marcha un plan que lo dejaría sin palabras. Pero la verdadera sorpresa, la revelación que cambiaría todo para siempre, aún estaba por llegar, esperando el momento perfecto para explotar como una bomba que destruiría no solo su matrimonio, sino todo lo que Alejandro creía saber sobre la mujer con la que había vivido durante 5 años. La historia de María no comenzó con su matrimonio con Alejandro. 5 años antes de conocerlo, ella había sido una mujer completamente diferente, alguien que él nunca había llegado a conocer realmente.
Trabajaba como analista financiera en una empresa de inversiones, un trabajo que le había enseñado a leer entre líneas, a detectar patrones ocultos y a mantener la calma bajo presión extrema. Pero lo que Alejandro nunca supo era que María también había trabajado como investigadora privada durante sus años universitarios, ayudando a su tío Roberto, quien tenía una pequeña agencia de detectives especializados en casos de infidelidad matrimonial. Durante esos años, María había visto docenas de historias similares a la suya. Había observado cómo los hombres infieles seguían patrones predecibles, cómo mentían con la misma facilidad con que respiraban y cómo siempre subestimaban la inteligencia de sus esposas. También había aprendido algo valioso: la información era poder, y quien controlaba la información controlaba el resultado final de cualquier conflicto. Esas lecciones, que había guardado en lo más profundo de su memoria, ahora volvían a la superficie como herramientas perfectas para la situación que enfrentaba. Mientras Alejandro continuaba con su rutina de mentiras, María comenzó su propia investigación. Utilizando las técnicas que había aprendido años atrás, empezó a rastrear los movimientos de su esposo con la precisión de un detective profesional. Instaló discretamente una aplicación de seguimiento en el teléfono de Alejandro, aprovechando un momento en que él estaba en la ducha. También comenzó a revisar meticulosamente los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito, buscando patrones en sus gastos que revelaran más detalles sobre su vida secreta. Lo que descubrió la dejó sin aliento. La aventura de Alejandro no era algo reciente como ella había supuesto inicialmente. Los registros bancarios mostraban pagos regulares a restaurantes caros, hoteles boutique y tiendas de joyería que se remontaban a casi 2 años atrás. Su esposo había estado viviendo una doble vida durante casi la mitad de su matrimonio, construyendo una relación paralela mientras ella confiaba ciegamente en él. El dolor de la traición se multiplicó al darse cuenta de que no había sido un desliz momentáneo, sino una mentira sostenida y calculada. La mujer con la que Alejandro tenía su aventura se llamaba Sofía, y María pronto descubrió que trabajaba como gerente de marketing en una empresa competidora de la firma de arquitectura donde trabajaba su esposo. Tenía 26 años, era soltera, y según su perfil en redes sociales, parecía disfrutar de un estilo de vida costoso que coincidía perfectamente con los gastos misteriosos que María había encontrado en las cuentas de Alejandro. Pero lo más perturbador era descubrir que Sofía conocía perfectamente la existencia de María, había visto fotos de ella en el teléfono de Alejandro, y aparentemente no tenía ningún problema moral con mantener una relación con un hombre casado. Durante las siguientes semanas, María desarrolló una rutina perfecta de espionaje doméstico. Por las mañanas, después de que Alejandro se iba al trabajo, ella revisaba minuciosamente sus pertenencias en busca de cualquier evidencia adicional. Encontró recibos de regalos caros, fotografías que él creía haber borrado de su teléfono, y mensajes de texto que había guardado en una aplicación oculta. Cada descubrimiento era como una puñalada más en su corazón, pero también combustible para el plan que estaba formulando en su mente. María también comenzó a documentar meticulosamente todos sus hallazgos. Fotografió cada recibo, cada mensaje, cada evidencia de la infidelidad de Alejandro. Creó archivos digitales organizados por fechas, guardó capturas de pantalla de conversaciones románticas entre él y Sofía, y compiló un dossier completo que cualquier abogado de divorcios consideraría una mina de oro. Pero el divorcio no era lo único que tenía en mente María. Su plan era mucho más elaborado y sorprendente. Una tarde, mientras revisaba los archivos de trabajo que Alejandro había dejado en su computadora personal, María hizo un descubrimiento que cambió completamente la naturaleza de su situación. Entre los documentos de proyectos arquitectónicos, encontró correspondencia que revelaba que Alejandro había estado compartiendo información confidencial de su empresa con Sofía, quien aparentemente la utilizaba para obtener ventajas competitivas en su propio trabajo. No solo la estaba traicionando como esposa, sino que también estaba cometiendo una violación grave de ética profesional que podría costarle su carrera. Este descubrimiento abrió un mundo completamente nuevo de posibilidades para María. Ya no se trataba simplemente de una infidelidad matrimonial, sino de un caso que podría tener ramificaciones legales y profesionales significativas. María se dio cuenta de que tenía en sus manos no solo la evidencia para destruir su matrimonio, sino también el poder para arruinar completamente la carrera y la reputación de Alejandro si decidía utilizarla. Pero había algo más, algo que María aún no había descubierto y que haría que toda la situación tomara un giro completamente inesperado. Mientras ella investigaba a su esposo, alguien más también había notado el comportamiento extraño de la pareja. Los colegas de Alejandro en su firma de arquitectura habían comenzado a sospechar de sus actividades, y algunos de ellos habían iniciado su propia investigación interna. Sin saberlo, María no era la única persona que estaba recopilando evidencia contra su esposo. El cerco se estaba cerrando alrededor de Alejandro desde múltiples direcciones, pero él permanecía completamente ajeno al peligro que se acercaba. Continuaba con su rutina de mentiras,
dividiendo su tiempo entre su esposa y su amante, sin darse cuenta de que ambas partes de su vida estaban a punto de colapsar de maneras que nunca podría haber imaginado. La paciencia de María estaba llegando a su límite, pero sabía que el momento perfecto para actuar aún no había llegado. Habían pasado 3 semanas desde que había descubierto la traición de Alejandro, y cada día que fingía normalidad se volvía más difícil de soportar. Sin embargo, su experiencia como investigadora le había enseñado que la precipitación era el enemigo de la justicia, y ella tenía un plan que requería coordinación perfecta y timing impecable. Durante esas semanas, María había estado construyendo una red de aliados sin que Alejandro lo supiera. Su primer movimiento había sido contactar discretamente a Ricardo Mendoza, el socio principal de la firma de arquitectura donde trabajaba su esposo. Ricardo era un hombre de principios estrictos que había construido su reputación profesional sobre la base de la integridad y la confianza. María sabía que si le presentaba la evidencia de que Alejandro estaba compartiendo información confidencial con una empresa competidora, Ricardo no dudaría en tomar medidas drásticas. La conversación con Ricardo había sido más productiva de lo que María había esperado. Resultó que las sospechas sobre Alejandro ya existían en la oficina. Varios proyectos importantes habían sido inexplicablemente ganados por la empresa donde trabajaba Sofía, y los patrones eran demasiado convenientes para ser coincidencia. Ricardo le confesó a María que había estado considerando contratar un investigador privado, pero la evidencia que ella le presentó era más que suficiente para proceder inmediatamente. Pero María tenía un as bajo la manga que ni siquiera Ricardo conocía. Durante sus años trabajando con su tío Roberto, había establecido contactos en varios sectores, incluyendo periodistas especializados en escándalos corporativos. Uno de ellos, Patricia Vega, trabajaba para el periódico económico más respetado de la ciudad y había estado siguiendo rumores sobre prácticas desleales en el sector de la construcción. Cuando María le presentó su caso, Patricia inmediatamente vio el potencial para una historia que podría tener repercusiones en toda la industria. Mientras tanto, Alejandro continuaba comportándose como si fuera el hombre más inteligente del mundo. Sus mentiras se habían vuelto más elaboradas, sus excusas más creativas, y su confianza en su propia astucia había alcanzado niveles peligrosos. María observaba con una mezcla de disgusto y fascinación cómo su esposo había perfeccionado el arte del engaño, sin darse cuenta de que cada mentira que contaba estaba siendo documentada y archivada para su eventual destrucción. La situación se complicó aún más cuando María descubrió que Sofía no era la primera aventura de Alejandro. Revisando más profundamente sus registros financieros, encontró evidencia de por lo menos otras 2 relaciones extramatrimoniales en los últimos 3 años. Su esposo no era simplemente un hombre que había caído la tentación una vez, sino un mentiroso serial que había convertido el engaño en una forma de vida. Esta revelación eliminó cualquier vestigio de duda que María pudiera haber tenido sobre la severidad de las acciones que estaba planeando. El momento decisivo llegó cuando María interceptó una conversación telefónica entre Alejandro y Sofía en la que discutían planes para encontrarse durante un viaje de trabajo que él había programado para el siguiente fin de semana. Alejandro le había dicho a María que tenía que viajar a otra ciudad para supervisar un proyecto importante, pero en realidad había planeado un fin de semana romántico con su amante en un resort exclusivo. La hipocresía y el descaro de la situación fueron la gota que colmó el vaso de la paciencia de María. Esa noche, mientras Alejandro dormía profundamente a su lado, María tomó la decisión final. Ya no se trataba solo de terminar su matrimonio o de exponerlo por su infidelidad. Se trataba de asegurar que él enfrentara las consecuencias completas de sus acciones, tanto personales como profesionales. María había recopilado suficiente evidencia para arruinar no solo su matrimonio, sino también su carrera, su reputación y su futuro financiero. El plan que María había estado desarrollando era multifacético y devastadoramente efectivo. Primero, Ricardo confrontaría a Alejandro con la evidencia de su traición profesional el lunes por la mañana, inmediatamente después de que él regresara de su falso viaje de trabajo. Simultáneamente, Patricia publicaría su artículo exponiendo el escándalo de información privilegiada, mencionando específicamente a Alejandro y a Sofía por nombre. Y finalmente, María presentaría su demanda de divorcio, respaldada por evidencia irrefutable de adulterio y conducta fraudulenta. Pero el elemento más devastador del plan de María era algo que mantuvo en secreto hasta el final. Durante sus investigaciones, había descubierto que Alejandro había estado usando fondos de su cuenta conjunta para financiar sus aventuras amorosas, técnicamente constituyendo una forma de robo conyugal. Además, había encontrado evidencia de que él había estado ocultando ingresos adicionales que recibía por compartir información confidencial, dinero que legalmente debería haber sido declarado como propiedad matrimonial. La noche del viernes, mientras Alejandro empacaba para su supuesto viaje de trabajo, María lo observaba con una calma que la sorprendía a ella misma. Toda la rabia,
el dolor y la traición que había sentido durante las últimas semanas se habían cristalizado en una determinación fría y calculada. Alejandro no tenía idea de que cuando regresara de su fin de semana romántico, su mundo habría cambiado completamente y para siempre. El sábado por la mañana, después de que Alejandro se fue, María hizo las últimas llamadas telefónicas necesarias para poner su plan en movimiento. Todo estaba preparado, todos los elementos estaban en su lugar, y todos sus aliados sabían exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Lo único que faltaba era que Alejandro regresara y descubriera que la mujer tímida y confiada que había subestimado durante años había resultado ser su peor pesadilla. Mientras Alejandro disfrutaba de su último fin de semana de libertad en compañía de Sofía, completamente ajeno a la tormenta que se acercaba, María se preparaba para el lunes que cambiaría sus vidas para siempre. El lunes por la mañana llegó con una puntualidad que parecía burlarse de Alejandro. Mientras él regresaba de su fin de semana romántico con una sonrisa de satisfacción en el rostro, completamente ajeno a lo que le esperaba, María ya estaba en su oficina, observando desde la ventana el estacionamiento de la empresa donde trabajaba su esposo. Había llegado temprano, no para trabajar, sino para presenciar el primer acto de la obra que había orquestado meticulosamente durante semanas. A las 9 en punto de la mañana, exactamente como habían planeado, Ricardo Mendoza llamó a Alejandro a su oficina. María imaginaba la expresión de confusión en el rostro de su esposo cuando le presentaran las carpetas llenas de evidencia sobre su traición profesional. Pero lo que María no sabía era que mientras ella había estado planeando la caída de Alejandro, alguien más había estado observando todos sus movimientos con igual atención y propósitos mucho más siniestros. La llamada llegó a las 10:30 de la mañana. Era Carmen, pero su voz sonaba diferente, temerosa, como si estuviera hablando desde un lugar donde no quería ser escuchada. Las palabras que salieron del teléfono helaron la sangre de María de una manera que no había experimentado desde que descubrió la infidelidad de su esposo. Carmen le contó que había recibido una visita inesperada en su casa la noche anterior, un hombre elegante, de mediana edad, que afirmaba representar ciertos intereses comerciales que podrían verse afectados por las acciones que María estaba planeando. El visitante misterioso le había mostrado a Carmen fotografías de María entrando y saliendo de las oficinas del periódico, reuniéndose con Ricardo Mendoza, y realizando todas las actividades que ella creía haber mantenido en secreto. Pero lo más perturbador era que también tenía fotografías de Carmen, de sus hijos, de su rutina diaria, y había dejado muy claro que la seguridad de su familia dependía de que María detuviera inmediatamente sus planes de venganza contra Alejandro. María sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. La situación había escalado de una venganza personal a algo mucho más peligroso y complejo. Aparentemente, Alejandro no era simplemente un arquitecto infiel que había estado compartiendo información con su amante. Estaba involucrado en algo mucho más grande, algo que tenía ramificaciones que María nunca había considerado y que ponía en peligro no solo su propia seguridad, sino también la de las personas que más le importaban. Durante las siguientes horas, María intentó desesperadamente contactar a Patricia Vega para detener la publicación del artículo, pero descubrió que la periodista no respondía a sus llamadas ni sus mensajes. Una sensación de pánico comenzó a apoderarse de ella mientras se daba cuenta de que había puesto en movimiento una serie de eventos que ya no podía controlar. El plan que había diseñado con tanta precisión se estaba convirtiendo en una pesadilla que amenazaba con destruir no solo a Alejandro, sino también a ella misma y a todos los que habían decidido ayudarla. La verdad sobre la verdadera naturaleza de las actividades de Alejandro comenzó a revelarse cuando María recibió una segunda llamada, esta vez de un número desconocido. La voz del otro lado era la misma que Carmen había descrito, educada, calculada, pero con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre las serias consecuencias de no seguir sus instrucciones. El hombre le explicó que Alejandro no había estado simplemente compartiendo información arquitectónica con empresas competidoras, sino que había sido reclutado como parte de una red de espionaje industrial que involucraba contratos gubernamentales y proyectos de infraestructura crítica. La empresa donde trabajaba Sofía no era una simple competidora, sino una fachada para operaciones mucho más complejas que incluían el lavado de dinero y la manipulación de licitaciones públicas. Alejandro había sido el peón perfecto, un profesional respetado con acceso a información valiosa y una vida personal lo suficientemente complicada como para ser fácilmente chantajeado si fuera necesario. Su infidelidad no había sido solo una traición matrimonial, sino también una vulnerabilidad que había sido explotada por organizaciones que operaban en las sombras del mundo empresarial. María se dio cuenta de que había subestimado completamente la situación en la que se había metido. Su esposo no era simplemente un mentiroso y un tramposo, sino posiblemente un criminal involuntario que había sido manipulado para participar en actividades ilegales. Y ahora, sus propias acciones habían llamado la atención de personas que no dudarían en usar cualquier medio necesario para proteger sus intereses, incluyendo amenazar a familias inocentes como la de Carmen.
La situación se complicó aún más cuando María descubrió que su propia investigación había sido monitoreada desde el principio. Cada movimiento que había hecho, cada evidencia que había recopilado, cada contacto que había establecido había sido observado y catalogado por personas que tenían recursos y capacidades que ella no había considerado. Se dio cuenta de que no había estado cazando a un arquitecto infiel, sino que había estado siendo cazada por profesionales que jugaban en una liga completamente diferente. Mientras María luchaba por comprender las implicaciones completas de lo que había descubierto, Alejandro finalmente regresó a casa esa noche, pero no era el mismo hombre que había salido el viernes por la mañana. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban ligeramente, y había una expresión en sus ojos que María nunca había visto antes, terror puro y auténtico. La confrontación en la oficina con Ricardo había sido solo el comienzo de un día que había revelado verdades que él mismo no había comprendido completamente hasta ese momento. Esa noche, mientras se sentaban en su sala de estar en un silencio tenso y cargado de secretos mutuos, tanto María como Alejandro se dieron cuenta de que su matrimonio había sido solo la superficie de un problema mucho más profundo y peligroso. Ambos habían estado viviendo mentiras, pero las mentiras de Alejandro habían atraído la atención de fuerzas que ahora amenazaban con destruir todo lo que habían construido, tanto juntos como por separado. El juego había cambiado completamente, y ninguno de los dos sabía si sobrevivirían a las consecuencias de las decisiones que habían tomado. La conversación que María y Alejandro tuvieron esa noche cambió todo lo que creían saber sobre su matrimonio y sobre ellos mismos. Por primera vez en años, hablaron con una honestidad brutal que cortaba como un cuchillo. Alejandro le confesó que había sido chantajeado durante más de un año por las mismas personas que ahora amenazaban a María. Le contó cómo había comenzado todo con fotografías comprometedoras de su aventura con Sofía, cómo había sido forzado a compartir información de proyectos, y cómo cada vez que intentaba resistirse, las amenazas se volvían más serias y específicas. María escuchó en silencio mientras su esposo le revelaba que Sofía no era simplemente su amante, sino una agente entrenada cuyo trabajo había sido seducirlo y comprometerlo desde el principio. La relación que él había creído tan real y apasionada había sido una operación calculada para convertirlo en un peón dentro de una red de corrupción mucho más grande. Alejandro había sido víctima tanto como victimario, atrapado en una telaraña de chantaje y manipulación de la que no sabía cómo escapar. Pero la confesión más impactante llegó cuando María le contó a Alejandro sobre su propia investigación y los planes que había puesto en marcha para destruir su carrera. Para su sorpresa, Alejandro no reaccionó con ira sino con alivio. Le dijo que había estado esperando que alguien descubriera la verdad, que había vivido en un infierno de miedo y culpabilidad, y que secretamente había deseado que todo se desmoronara para poder escapar de la situación imposible en la que se encontraba. Fue entonces cuando María tomó la decisión más valiente de su vida. En lugar de huir o rendirse ante las amenazas, decidió usar toda la evidencia que había recopilado no para destruir a Alejandro, sino para exponer a toda la red criminal que lo había estado manipulando. Contactó a las autoridades federales, entregó toda su documentación, y se ofreció como testigo protegido junto con su esposo para desmantelar la operación completa. Los siguientes días fueron un torbellino de interrogatorios, arrestos y revelaciones que sacudieron toda la industria de la construcción. Ricardo Mendoza, Patricia Vega y docenas de otras personas fueron arrestadas como parte de una red que había estado operando durante años, manipulando contratos gubernamentales y lavando millones de dólares. Sofía resultó ser una agente internacional buscada en 3 países, y su captura fue considerada uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado en la última década. María y Alejandro pasaron semanas en custodia protectiva mientras testificaban contra la red criminal. Durante ese tiempo aislado, lejos de las mentiras y las presiones externas, redescubrieron aspectos de su relación que habían olvidado que existían. Hablaron sobre sus errores, sus miedos y sus esperanzas para el futuro con una sinceridad que no habían compartido en años. Pero el giro final llegó 6 meses después, cuando todos los arrestos habían sido procesados y el juicio había terminado. María descubrió que su tío Roberto, el detective privado que le había enseñado técnicas de investigación años atrás, había estado trabajando en secreto para las autoridades federales durante todo ese tiempo. Él había estado monitoreando la red criminal desde el principio, y cuando se dio cuenta de que su sobrina estaba involucrada indirectamente, había orquestado sutilmente los eventos para que ella descubriera la verdad y actuara como catalizador para exponer toda la operación. Roberto le confesó que había sido el quien había plantado las pistas que llevaron a María a sospechar de Alejandro, y quien había asegurado que Carmen estuviera en el lugar correcto en el momento preciso para ver a Alejandro con Sofía. Todo había sido parte de un plan más grande para usar el dolor y la determinación de María como herramientas para desmantelar una red criminal que las autoridades habían estado persiguiendo durante años sin éxito. La revelación dejó a María con sentimientos encontrados,
pero también con una comprensión profunda de que a veces el destino usa nuestras tragedias personales para crear algo más grande y significativo. Su matrimonio había sido salvado no a pesar de la traición, sino debido a ella, y juntos habían ayudado a hacer justicia de una manera que nunca habrían imaginado posible. 2 años después de que el escándalo saliera a la luz pública, María y Alejandro se encontraban sentados en la terraza de su nueva casa, observando el atardecer con una tranquilidad que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo. El proceso de reconstruir su matrimonio no había sido fácil, pero las pruebas extremas que habían enfrentado juntos los habían transformado en personas completamente diferentes y, paradójicamente, en una pareja más fuerte de lo que jamás habían sido. Alejandro había perdido su trabajo en la firma de arquitectura, como era de esperarse, pero había encontrado una nueva vocación trabajando como consultor para organizaciones que combaten la corrupción empresarial. Su experiencia como víctima del chantaje y la manipulación lo había convertido en un experto invaluable para identificar y prevenir este tipo de esquemas. Irónicamente, los conocimientos que había adquirido durante su pesadilla personal ahora lo ayudaban a proteger a otros de caer en las mismas trampas. María había decidido dejar su trabajo como analista financiera y había abierto su propia agencia de investigaciones privadas, especializada en casos de fraude matrimonial y empresarial. Su experiencia personal, combinada con las técnicas que había aprendido de su tío Roberto, la habían convertido en una de las investigadoras más respetadas de la ciudad. Los casos llegaban constantemente, y ella había desarrollado una reputación por resolver situaciones complejas que otros profesionales consideraban imposibles. La relación con su tío Roberto había sido más complicada de resolver. Aunque María entendía intelectualmente que él había actuado por el bien común y que sus métodos habían llevado a desmantelar una red criminal peligrosa, la manipulación emocional que había sufrido dejó cicatrices profundas. Había necesitado meses de terapia familiar para reconstruir la confianza, pero eventualmente habían logrado encontrar un equilibrio donde podían trabajar juntos ocasionalmente sin que el pasado interfiriera con su relación personal. Carmen y su familia habían sido reubicadas temporalmente durante el juicio, pero una vez que todos los miembros de la red criminal fueron arrestados, pudieron regresar a sus vidas normales. La experiencia había fortalecido su amistad con María de maneras inesperadas, y ahora trabajaban juntas en varios casos, con Carmen proporcionando apoyo logístico y emocional a las víctimas de infidelidad que buscaban los servicios de María. El aspecto más sorprendente de toda la experiencia había sido descubrir que su matrimonio, que había parecido perfecto desde el exterior pero que había estado construido sobre secretos y mentiras, ahora era genuinamente sólido porque estaba basado en una honestidad total. Habían aprendido a comunicarse de maneras que nunca habían intentado antes, y habían desarrollado un nivel de confianza mutua que solo podía existir entre dos personas que habían visto lo peor del otro y habían decidido seguir adelante juntos. Las noches de insomnio y conversaciones difíciles se habían convertido en recuerdos del pasado. Ahora, cuando Alejandro llegaba tarde del trabajo, María sabía exactamente dónde había estado y por qué. Cuando ella tenía que viajar por casos de investigación, él conocía todos los detalles de su itinerario. La transparencia completa se había convertido en la base de su nueva vida juntos. Reflexionando sobre todo lo que habían vivido, María se daba cuenta de que la traición que había amenazado con destruir su matrimonio había terminado siendo la experiencia que los había salvado. Habían aprendido que el amor verdadero no se trata de la perfección o de evitar los problemas, sino de enfrentar las dificultades juntos con honestidad y determinación. Su historia había comenzado con mentiras y engaños, pero había terminado con una verdad más profunda sobre lo que significa realmente comprometerse con otra persona. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, María tomó la mano de Alejandro y sonrió, sabiendo que cualquiera que fuera el desafío que el futuro les trajera, lo enfrentarían como lo que realmente eran ahora, un equipo inquebrantable forjado en las llamas de la adversidad y templado por la decisión mutua de elegir el amor por encima del miedo.